estrategia número uno de Satanás lo que ha tenido es a una iglesia que está estrangulada, una iglesia que está pobre, una iglesia que está endeudada y que no tiene el poder de decisión. Cuando una congregación local experimenta la libertad financiera, crece en generosidad, crece en misiones, crece en plantación de iglesias y el reino avanza. Creo que siempre que la libertad financiera esté enfocada en conocer al Padre, estamos yendo por buen camino. Y gracias, porque creo que ese es el fundamento de la salud financiera. Conocer de que no somos dueños, somos mayordomos, que mi papá es dueño de absolutamente todo. Muy bienvenidos a este episodio de Tiempo de Mesa. Sentate en la mesa con nosotros, porque vamos a disfrutar un tiempo de desarrollar el intelecto acerca de un tema muy importante. Pero para eso yo quiero hacerte dos preguntas para comenzar. Quiero que anotes la pregunta y que nos contestes acá en los comentarios. Y creo que también en el desarrollo de todo lo que vamos a conversar en la mesa hoy, creo que te va a ayudar a contestar mejor todavía. Pero la primera pregunta es: ¿crees que la Biblia tiene respuesta para tus problemas financieros? Repito porque quiero ser muy claro. ¿Crees que la Biblia tiene respuestas para tus problemas financieros? ¿Crees que la Biblia te puede enseñar acerca de finanzas? Número 2, ¿tenés con quién asesorarte en tu iglesia local que te ayude a ordenar y a crecer financieramente? De esto vamos a estar hablando hoy, así que bienvenidos a este episodio de Tiempo de Mesa. Y para eso no solo tengo mi mejor compañera fiel, guerrera audaz Fer, acá conmigo en nuestra cocina, pero tenemos al pastor Edwin Castro de Presencia Viva Miami. Lo recibimos con un aplauso. Como todos felices. Son aplausos reales. Pastor y una multitud amigo. de testigos. Sí, pastor y amigo. Voy a tomar el tiempo para presentarlo, claro. Amigo. Sí, amigo. Excelente padre, esposo, también empresario, y él va a contar un poquito de lo que hace, pero es pastor principal de la Iglesia Presencia Viva, que hace muchos años tenemos una relación de ir. Hemos hecho conferencias juntos en Miami y hemos hecho desafíos juntos grandes en hemos Miami. hecho juntos locuras. Y la América Adora a Jesús en 2017, Cierto. que el pastor fue el que puso la firma y vimos tantos milagros juntos. Pero también hemos aprendido mucho, principalmente de educación financiera y de administración con él. Tiene muchos libros que voy a presentar en el final, los libros justamente acerca de libertad financiera. Y por eso les digo que quédense con nosotros hasta el final, porque van a ver muchos conceptos y muchos principios bíblicos que nos va a ayudar no solamente a la libertad, sino a entender el propósito de la riqueza, el propósito de la prosperidad. Y vamos a derribar también algunos extremos, cómo se mal usó el dinero en la iglesia y con las escrituras, y oramos para que sea un tiempo de sanidad también y de esperanza. Así que prepárense, bienvenido a casa, bienvenido a nuestra mesa. Gracias, Literalmente en la mesa. En nuestra mesa. Estoy feliz y sabes que estaba pensando antes de empezar que estas son conversaciones que ya hemos tenido en diferentes oportunidades. Exacto. Esta vez en tu casa, pero muchas veces en mi casa. En tu mesa. En mi mesa y por eso creo que simplemente vamos a compartir un poquitito del corazón del Padre Celestial y seguramente Él traerá esperanza a muchas personas que pueden tener desilusión, que pueden tener quizás una mentalidad algo estrecha por tu pasado, por lo que haya sucedido. Así que sé que vamos a disfrutar y gracias por este tiempo tan hermoso. Bienvenenido a la mesa. Bienvenido, Tenemos amigo. a Mari también acá con nosotros detrás de cámara. Sí, tu parte más hermosa. La más hermosa. Qué lindo tener la familia acá. Y bueno, esa es la idea del Tiempo de Mesa, que la gente se sienta como que ahí con su café, con bloque de notas y la Biblia, es como realmente es una conversación, pero de esas conversaciones que edifican, ¿no? La mesa es un lugar para abrirle el corazón, y con quien comparte la mesa estás compartiendo la vida. Así que queremos recibir, queremos aprender. Así que contanos un poquito si esa respuesta, ¿la Biblia tiene respuestas para los problemas financieros? Es una excelente pregunta y uno muchas veces pudiera aproximarse con una conclusión, decir, pues es evidente, es lógico. Y por esa razón a mí me gusta mucho apoyarme en los estudios que hace la gente que conoce. Y uno de los más importantes que he encontrado es de una organización en los Estados Unidos que se llama Barna.
y ellos entrevistaron a los creyentes latinos en las iglesias, evidentemente, y le hicieron esa pregunta. Le hicieron la pregunta si pensaban que en determinado momento en las escrituras... Sí, está todo bien. Cosas que pasan en casa. Son cosas que pasan. Si en las escrituras se encontraba algún tipo de respuesta respecto al tema de las finanzas y me impactó mucho, porque definitivamente encontramos una primera conclusión, y es que la gente no lee la Biblia, a pesar de estar en la iglesia, no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque tan solo un 7% de los creyentes establecen o piensan, tienen una conclusión que la Biblia tiene algún tipo de consejo para saber cómo administrar. Y cuando le hacen la segunda pregunta, que es algo como lo que tú planteabas, piensa que en la iglesia hay algún tipo de consejo financiero. Pudieras ir a tu iglesia local, a tu congregación, para tratar de que te ayuden a establecer un presupuesto, a tener alguna estrategia. Allí baja el 4% el número de las personas. Entonces, o sea, 96% no tienen ningún tipo de asesoría financiera en la iglesia. Caminan solos. Y eso se une a algo que es extremadamente complejo, y es que todos nosotros tomamos decisiones financieras a diario, pero no hemos tenido ningún lugar en el cual nos podemos educar. En las conferencias que hacemos planteo esa pregunta: ¿quién aprendió respecto a administración financiera en el colegio, en la educación elemental o primaria? Muy poca gente. En la secundaria, prácticamente nadie. Algunos empiezan a tener algún tipo de instrucción en la universidad. Sin embargo, no existe un parámetro claro, no existe un lugar en donde nosotros nos podamos aproximar. Por otro lado, entonces, encontramos que la iglesia debería ser esa opción en la cual también le enseñamos a la gente, de la misma manera como le enseñamos cómo salir de las adicciones, cómo salir de la depresión, cómo restaurar su matrimonio, cómo restaurar tantas áreas de la vida. La iglesia también debería tener una posición clara y específica y decirle: mira, ¿sabes algo? La Biblia sí tiene parámetros claros. Hay un padre que tiene un corazón claro y específico hacia sus hijos, diseños especiales, pero lamentablemente, pues la gran mayoría de la iglesia, el enfoque financiero o de predicación o de educación financiera se ha limitado simplemente a qué tiene que hacer la persona con el 10% de su dinero. Pero hay un 90%, hay una realidad. Y de alguna forma, yo lo digo, es como si le dijéramos, aunque no lo expresamos, en tanto el ministerio esté saludable financieramente, pues como que no me importa mucho cómo estás tú, si estás endeudado, quebrado o a punto de divorciarte, ¿verdad? Porque continúa siendo la causa número 1 de divorcio los problemas financieros. Entonces, esa es la realidad que encontramos, pero hay algo aún más preocupante, Marcos, y es que nos deja saber este estudio que solamente el 10% de la gente entrevistada tiene algún tipo de interés en aprender. Entonces es complejo. Eso hace que es difícil, que el esclavo no está queriendo salir de su esclavitud. Entonces, ¿cómo llevar a la iglesia a salir de su esclavitud? Me gusta mucho, hoy hablamos del versículo donde Moisés le dice a Faraón: deja a mi pueblo salir para que le adore. Entonces el llamado a que salgan de la esclavitud del dinero es para adorar a Dios, el enfoque principal. El problema es que no están queriendo salir. Y aún el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, cuando salió, pero salieron más empujados que por voluntad propia, terminaron con el dinero armando un becerro. Un becerro, correcto. Entonces, al fin y al cabo, el que no quiere salir, aun cuando sale, de adentro suyo no sale el concepto incorrecto del dinero. Exactamente. Por eso creo que esta mesa es muy poderosa para aquellos que quieren aprovechar y decir: a ver, ¿qué tanto del sistema de esclavitud de este mundo hay adentro mío con respecto a la finanza? Porque quiero salir de ahí. Y como hemos aclarado muchas veces, el problema no está en el dinero. La Biblia nos dice que el dinero no es bueno, dice que amar al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Correcto. En síntesis, nuestra relación con el dinero también involucra mucho nuestras emociones, nuestra educación, nuestro contexto social. Las tradiciones, lo que te enseñó tu papá, absolutamente todo, y las verdades, entre comillas, que has tenido. Pero sabes que mientras hablaba de este tema de las personas que no desean ser libres, recordaba algún día que yo entendí una instrucción muy clara en medio de una reunión y había un hombre paralítico. Y entendí que tenía que orar por él. Y cuando voy y oro por él, literalmente el poder de Dios viene sobre él, se empieza a levantar y de repente me dice: no, siénteme.
Y yo le digo, pero está empezando a caminar y dice, no, no, siénteme, esta silla ha sido buena para mí. Fue impactante. Y claro, yo entendí, este claro. hombre vivía de caridad. Claro. Visitaba muchos Claro. lugares en los cuales por su condición Uf, entonces le era convenía. mantenido. Y para mí fue un shock porque él me decía, esta silla ha sido buena para mí. Yo no quiero que Dios me sane. Yo no quiero que Dios me levante. Yo no quiero un milagro. Quiero permanecer Claro. en la silla. Y Claro. creo que posiblemente encontramos a muchas personas en una condición como esa. Pero este día, sobre todas las cosas, queremos hablarte de que hay esperanza, que sí hay opciones, sí, que el sí. Padre tiene un plan, que la palabra de Dios tiene tanto detalle en cómo instruirnos. Y creo que si alcanzamos algo en este día, puede ser eso, que las personas tengan esperanza y que puedan tener algo de conciencia respecto a qué tienen que hacer. Muy bueno eso. Nos mencionabas que la Biblia tiene por lo menos 2.350 versículos que involucran el dinero, La administración. la administración. Sí, yo lo digo de manera graciosa, que a Dios le interesa tanto este tema que dejó un libro completo que se llama el libro de los números. Exacto. Exacto. Un Excel dejó ahí. La verdad que Sí, sí. sí, pero es que lo encontramos, perdóname Marco, lo encontramos en todo momento. Sí. ¿Por qué razón, por ejemplo, tenemos que saber que fueron 153 peces los que sacaron los pescados? Había Los- contabilidad. ¿Verdad? Había una Claro. contabilidad. ¿Por qué razón el número de las cestas que sobraron? ¿Por qué razón nos dicen cuántas Claro. personas se convirtieron? ¿Por qué razón él mismo mandó a establecer un conteo de las tribus? Siempre hay algo Claro. que nos muestra que hay un interés en el conocimiento, en saber en qué es lo los que está números. pasando. Pero Exacto. lo que nos pasa también en la iglesia, o los que están en el ámbito cristiano hace mucho, son los extremos también con los números o con el dinero en sí. Entonces tenemos, por un lado, el que no quiere saber nada porque cree que el dinero es malo o que hicieron voto de pobreza, como la mentalidad franciscana, que Así cuanto es. más pobre, más espiritual. Y del otro extremo tenemos la teología de la prosperidad, gente que cree que solo por tener mucho va a ser más espiritual y entra en canjes y negociaciones con Dios y el asunto de terrible. hacer pactos financieros y exigencias. Entonces, quizás muchos hasta este momento están en duda de qué vamos a hablar, diciendo de qué lado están. Sí. Claro, claro. Sabes que es una de las situaciones más complejas que enfrento, porque de alguna manera esto no significa que yo poseo toda la verdad que comparto proviene de la Biblia y evidentemente creo que ustedes han sido testigos de todo lo que se ha venido construyendo, inclusive físicamente a través de todos estos años. Y las miles de familias que al aplicar los principios han salido de las deudas. Pero uno de qué los hermoso. retos más grandes que hay precisamente es la deconstrucción. Porque llegas a un lugar donde te dicen, ok, viene un conferencista de finanzas, ya la gente entra con, voy a agarrarme la billetera porque seguro que al final me van a pedir una ofrenda, seguro que me van a hacer un compromiso. Hace poquito veía algo que para mí era escandaloso. Y entonces este era un asesor de iglesias que lo estaban entrevistando y él contaba una experiencia, Fer, que lo impactó mucho porque él decía, estaba haciendo un proceso de consejería y de acompañar a una iglesia a mejorar ciertos procedimientos y empecé a hacer entrevistas y llegué en un momento a entrevistar a una persona que estaba en el departamento de bienvenida en la iglesia y esta persona empieza a hablar y se da cuenta que hay un énfasis muy grande en que le pidan a las personas en el instante en el que llegan a la iglesia su dirección física. Es decir, pídale el nombre, pídale el teléfono, pero sobre todas las cosas necesitamos la dirección, dónde viven. Y a este hombre le causa curiosidad y les dice, ok, ¿cuál es el enfoque? ¿Para qué es necesaria esa información? Entonces le dicen, es que nosotros hemos contratado una compañía que cuando les damos la dirección de las personas, nos informan si en su casa por lo menos hay un capital de 1.5 millones de dólares, es decir, si no tiene una hipoteca muy grande, y si esas personas califican, entonces reciben una llamada del pastor presidente. Y dice, no puede ser que hasta dónde nos hemos desviado, hasta dónde es más importante lo que una persona pueda contribuir a un ministerio que lo que la iglesia como tal, el plan de salvación, el evangelio y la restauración ¿en qué se ha convertido? se puede dar. Y comenzamos a ver más los números que las personas. Correcto. Entonces esta es una primera área o una primera instancia en la que posiblemente hoy, al estar en esta plataforma, yo puedo tener la oportunidad de pedirte perdón
Pedirte Sí. perdón de parte del liderazgo, de lo que nosotros Sí. representamos. Así es. ¿Por qué razón? Porque seguramente en algún momento pudiste haber vivido un abuso, Sin manipulación, y quiero decirte que hay una verdad, al respecto, y por esa razón todo lo que hablaremos en este día está enfocado en la palabra de Dios, en sus principios y sobre todas las cosas en que puedas conocer a un padre bueno que tiene cuidado de sus hijos y que tiene una herencia específica para nosotros que involucra la parte natural, sí, evidentemente, pero sobre todo una herencia espiritual preciosa Sí. y hermosa. Sí, amén. Amén. Qué lindo. Y yo me quedo pensando cuánta gente no tuvo una educación correcta. Claro. Entonces, no tuvieron padres que les enseñaron acerca de la administración, pero después cuando llega a la iglesia, como dijiste, a veces llegaron a Cristo, cambiaron quizás sus hábitos de pecados o de adicciones, pero no entendieron su relación con el dinero y para qué Dios le da recursos. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos brindar ese espacio para que quizás que nunca tuvo. Yo estuve pensando acá en mi cabeza, aunque no nos pusimos de acuerdo, por ahí dividir en dos partes ahora lo que vamos a hablar. Número uno, cómo ser libres de deudas, porque quizás hay gente que nos está escuchando acá que tiene un corazón precioso. Yo pienso en gente que adora de verdad, tiene un corazón agradecido, tienen buenas motivaciones, pero repiten ciclos y que estamos hablando de la mayoría de los cristianos. Para los que no saben, Pastor Edwin estuvo con nosotros dando una conferencia acá en la iglesia y él estudió la situación de Argentina. Entonces él dio una estadística abismal que en Argentina hoy el 93% de los argentinos poseen deudas. 93%. Principalmente con tarjetas de crédito y muchas veces se usa tarjeta de crédito para comprar comida, ropa y cosas básicas y se endeuda con los intereses y la deuda es una esclavitud. Entonces, ¿nos pudieras hablar un poquito de primero la importancia de la deuda en la Biblia, o sea, cómo eso afecta espiritualmente y cómo salimos de eso como primer punto? Quiero hacer énfasis en algo y es hablarle a los líderes, quizás a los pastores, porque creo que ha habido ausencia en la enseñanza financiera y en muchos casos, Marcos y Fer, creo que tiene que ver con vergüenza y con el hecho de no sentir autoridad. ¿Cómo yo le voy a enseñar a la iglesia respecto a esto si yo mismo no lo vivo? Entonces, decirles que hay esperanza y que podemos empezar a caminar por esta ruta que Marco nos está diciendo, que por dónde arrancamos. Entonces, yo de manera jocosa lo digo que después de haber visitado el continente desde Chile hasta Canadá, hablando en las iglesias, me he encontrado con la triste realidad que las finanzas de los hijos de Dios están en la misma condición que la tierra al principio en Génesis, desordenada y la cuenta del banco vacía, ¿verdad? Entonces, las finanzas de la gente desordenada y la cuenta del banco vacía. Entonces aquí viene el principio más importante porque estoy seguro que muchas personas, como tú muy bien lo dices, aman a Dios, sirven. En muchos casos, yo he tenido casos de gente que son, por ejemplo, muy generosos con la iglesia, pero cuando tú te sientas a hablar con ellos, sus finanzas son un caos. Claro. Y se aproximan al tema financiero como de una manera mágica. Yo soy fiel con Dios, yo soy fiel con la iglesia, yo doy unas primicias o yo doy un compromiso y Dios se va a encargar de arreglar absolutamente todo. Seguramente te ha sucedido que en determinado momento hay reuniones específicas para cancelación de deudas y ahí es donde surge toda esta situación que es como un fuego extraño, ¿me entiendes? Sí. Muy buena definición. ¿Por qué razón? Porque en verdad el principio lo encontramos precisamente allí en Génesis capítulo 1 y es que ante la situación o la condición de desorden, la respuesta de Dios es establecer el orden. Separa la luz de las tinieblas, separa lo seco de lo húmedo y esto es súper importante. A aquello que Él separa, le habla. ¿Sí? Yo lo digo, no encontramos a Dios hablándole al pantano, encontramos a Dios hablándole a lo seco o a lo húmedo. Y desde allí se genera la multiplicación y la vida. Entonces, yo le digo a las personas, por esa razón quizás tú estás declarando, estás orando, estás diciendo tantas cosas sobre tus finanzas, pero al estar en desorden, Dios no las va a multiplicar porque Dios no multiplica el desorden. Exacto. Así que llegamos a la primera conclusión y es lo primero que debemos establecer es el orden. ¿Qué significa eso? Pudiéramos empezar por el simple hecho de saber claramente cuánto ganas,
y cuánto gastas. Claro, ingresos, egresos. Correcto. Básicamente. Entonces, Fer, muchas personas tú les preguntas cuánto ganas y usualmente te lo contestan. Tienen una idea Claro. a menos que de pronto tengan un salario variable porque son vendedores o porque tienen algunas comisiones. Pero la pregunta compleja es ¿cuánto gastas? ¿Por qué? Porque la respuesta ya empieza usualmente con, bueno, más o menos como... Entonces nos encontramos, de nuevo regreso a las estadísticas, que esto ha sido, la verdad, en muchos países ha sido similar, pero la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal, dice que el 40% de las familias gastan más de lo que ganan. ¿Qué significa eso? Que todos los meses vamos a entrar en mayor deuda y a eso sumámosle los intereses que hablábamos acá que puede llegar hasta el 170%. Entonces allí se vuelve literalmente en una maldición generacional. Claro. Y llegas a la condición que posiblemente tú estás hoy, donde dices, ni siquiera estoy produciendo para pagar los mínimos. Y eso es lo que muchas personas se enfrentan. Entonces, quisiera invitarte a que tomes una decisión y es por lo menos, como siempre lo digo, por lo menos si te pudieras sentar. Lucas 14:28, Jesús dice, nadie se pone a construir una casa si primero no se sienta y toma el tiempo, ¿verdad?, para calcular. Un presupuesto precisamente es eso. Es la planificación. Es mirar, ok, a mí me está ingresando tanto y verdaderamente estoy gastando esto. Las personas no se dan cuenta en verdad de cuánto gastan. Mira algo tan sencillo como te pones a preguntarle a una persona, mira, ¿y cuánto gastas en café? Bueno, yo no creo que gaste mucho. En los Estados Unidos hay una tienda que es bastante famosa y tú vas allí y un café vale $6. Sí. Y una persona quizás va 3 o 4 veces a la semana, estás hablando de $20, al mes estás hablando de $80, al año estás hablando de $1,000 en café. Claro. Tantas Sí, cosas. el otro día conocí un joven que me decía que pasó por salud financiera en la iglesia y dice, no sabes qué hueco encontré, que se me están yendo todas mis finanzas en café. Digo, ¿cómo? Café de especialidad. Claro. En café de especialidad, todos los días su desayuno, su Imagínate. merienda se va al café y ahí se le ¿Sabes está en yendo dónde el- más se va mucho dinero en la actualidad? En las suscripciones. Ah, es verdad. Sí, porque tú te dices, ok, tengo la suscripción de música, pero tengo una segunda suscripción de música, para ver las películas de los niños, esto y aquello. Parece poquito. Claro, porque todo el mundo dice, usualmente la gente dice, son solo $9.99, son solo $11.99. Sí, está bien, pero cuando tú sumas 5, 6 o 7, Claro. ya allí Al año. empiezas a ver cuánto dinero es al año en pequeñas cosas. Y solo vas a encontrar este tipo de hallazgos cuando te sientes y calculas un presupuesto. Es Mira verdad. algo que pasa en los Estados Unidos y son los peajes, los tolls en las carreteras. Sí. En el caso de la ciudad donde yo vivo, en Miami, hay peajes en medio de la ciudad. Entonces, cuando le preguntamos a las personas cuánto gastas en peajes, dicen, no debe ser mucho. ¿Y cuál es el problema? Que cuando van a revisar su estado de cuenta, regresan diciéndome, yo gasto $120, $130 al mes en peajes. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, era más incómodo. Yo tenía que parar y meter una monedita. Claro. Ahora es electrónico. Antes, por lo menos Parece que no se siente. el aparatito, exactamente, el aparatito decía pip en el momento en el que yo pasaba. Ahora no dice pip. Silencioso. Entonces, todas estas cosas son las que empiezan a drenar nuestras Es finanzas. verdad. Las comidas afuera. No hay otro lugar por el cual Sí. nosotros podamos empezar si no nos sentamos a calcular nuestro presupuesto. Sí. Y yo pensé en una imagen como alguien que está perdiendo sangre. Tengo un tajo acá. Es increíble nuestro nivel a veces de seguir con las actividades. Estoy perdiendo sangre acá y sigo haciendo otras cosas en vez de decir, acá tengo que cortar. Tengo que cortar, que deje de sangrar. Entonces yo creo que las deudas son eso. ¿Dónde se me está yendo la fuerza? ¿Dónde está yendo la energía? ¿Dónde está yendo el dinero? La vida, Marcos, Sí. porque literalmente es la La vida. vida, la sangre es la vida. Lo que el dinero es, ojo, con esto voy a tratar de ser claro, pero básicamente tú estás teniendo un intercambio. ¿Por qué razón? Claro. Porque tú estás dando de tu vida, de tu tiempo que nunca más vas a recuperar Claro. por dinero. Entonces, en esencia, lo que estás desperdiciando es tu vida, Exacto. literalmente. Y allí viene el concepto que siempre le digo a la gente, a nadie le va a interesar tanto la condición de tu dinero como a ti. Claro. Entonces, de nuevo, si las personas no tienen interés en educarse, ¿cómo pueden esperar
un resultado diferente. Y por esa razón es tan importante un tiempo como este. Te hago una pregunta. ¿Qué crees vos que en el corazón de la persona la lleva a generar deuda? Porque, a ver, matemáticamente todos sabemos que si tengo 10, gasto menos de 10. Todos conocemos esa matemática básica, sin embargo, tenemos el 93% de los argentinos haciendo otra matemática, que en primer grado aprendieron que si tengo 10 gasto menos y si no aparecen los números negativos. ¿Qué hay en el corazón que lleva a alguien que tiene la matemática básica a entrar en deudas? Hay muchas razones, es una excelente pregunta. Para nosotros los hijos de Dios, una de las primeras causas es no conocer lo que Dios dice. Sí, si Claro. pudiéramos entender que el corazón del Padre Celestial desde siempre ha sido, ustedes van a prestar pero no van a tomar prestado, yo tengo un plan para ustedes, sería muy diferente, porque ya nos aproximamos allí no tan Claro. solo con un concepto mío, sino esto es lo que la palabra de Dios dice. Dos, creo que definitivamente ya lo tocamos, ha existido un desconocimiento gigantesco. No hay educación. Ignorancia. No hay educación. ¿Y qué sucede, Fer? Que tú estabas dando un ejemplo espectacular ahora respecto a la salida del pueblo de Israel. Entonces yo lo digo de esta manera. Dios envió las plagas a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Y yo hacía un paralelo hace poco, donde decía, ¿sabes algo? Esas plagas son las crisis de la vida antes de que tú conoces a Jesús. Algo sucede. Y Dios entonces tiene el plan y el propósito de llevarte a una tierra prometida, pero tú de Egipto no sales a la tierra prometida. De Egipto tú sales al desierto. ¿Por qué razón? Porque Dios lleva a Israel al desierto para sacar a Egipto de Israel. Y entonces allí es donde nos quedamos. Claro. Con los hábitos, con lo que me dijo papá, con lo que me dijo mamá, o con la cultura que es tan fuerte, para mí ha Sí. sido Que aquí muy se hace así difícil. y siempre es así. Exactamente. O los lentes. Para mí ha sido súper complejo el estar estos días, llevamos 4 o 5 días aquí en Argentina, y es tan normal que en el momento en el que vas a pagar algo, inmediatamente ya te están diciendo a cuántas cuotas lo quiere con tarjeta de crédito. Claro. Ya se hizo normal. Sí. Se hizo normal. Entonces, Un pan, de repente uno va a comprar el pan para la mañana, ¿en cuántas cuotas? O sea, hasta el pan de la mañana. Exactamente. Entonces allí tenemos el tema de la cultura, que debido a eso estoy hablando de sacar a Egipto de nuestra mente. Sí. En el caso mío te pudiera decir, yo entré en deuda por falta de sanidad. ¿Por qué? Porque quería adquirir cosas para sentir que valía, que estaba avanzando, que había tenido éxito, que había logrado algo. Y obviamente con los recursos que tenía no me alcanzaba. Entonces Claro. allí que aparecen esas opciones del mercadeo donde nos dicen, Claro. me acuerdo que estaba en una ciudad en Caracas y había una valla muy grande que decía, ¿para qué esperar cuando lo puedes tener hoy? Y estaba allí la tarjeta de crédito. Y eso es lo que nos están diciendo. Es lo que uno en realidad quiere escuchar y quiere creer, ¿verdad? Correcto, porque una de las cosas que a nosotros los latinoamericanos, no a todos, pero a muchos de nosotros nos sucede, es que no sabemos retardar la gratificación. No sabemos esperar, no sabemos decir, ¿sabes Sí. qué? Ya salió el teléfono ya salió los nuevos zapatos, lo que sea, entonces yo lo quiero ahora, ya. Claro. Es lo que yo llamo la cultura del microondas. Sí, o la tolerancia a la frustración, no está. Exactamente. Y esto precisamente tiene un combustible muy grande en la iglesia y es el evangelio de la prosperidad, porque es un evangelio que no tiene una teología para el sufrimiento, para el esperar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios me va a conceder absolutamente todo. Entonces, todas estas son vías que nos llevan hacia ahí allá. se usa el reino de Dios, o sea, usan palabras totalmente descontextualizadas para avalar lo que en realidad mi corazón quiere creer. Por supuesto. Mi corazón quiere creer que voy a tener lo que yo quiero ya. Exactamente. Y en lugar de entender que nuestro verdadero tesoro o riqueza está después de la muerte en realidad, no está ni siquiera ahora mismo. Correcto. Entonces, estas bueno, son falta de sanidad. algunas de las respuestas. Sí, claro, porque de nuevo tratamos de llenar vacíos con cosas. Claro. Tratamos de llenar vacíos Claro. con un televisor, con un viaje, con un carro, con ropa. ¿Por qué? Porque estoy gritándole a la gente, yo valgo. Claro. He logrado algo. Entonces, Que las cosas materiales llenen mi vacío interno, creerme que valgo algo por el valor externo. Claro, por la falta de valor. entonces allí llegamos a la conclusión de lo que yo llamo la esclavitud moderna. Y en esencia, país tras país
tras país, encuentro que simplemente las personas están entrando en este proceso que va en contra, sobre todo los hijos de Dios, que va en contra de lo que el apóstol Pablo dice. Dice, si Cristo los libertó, no permite que los hombres lo vuelvan a esclavizar. Claro. Y nosotros mismos vamos a hacernos esclavos de las instituciones financieras. Al decir, ¿sabes qué? Yo vengo aquí a rendir mis próximos 5 o 10 años de pago de intereses, y en algunos casos, literalmente las personas mueren. Miren este número que es de los más tristes, Marcos. En los Estados Unidos hay retirados, es decir, gente que ya pasó por la primaria, por la secundaria, por la universidad, se graduó, hizo toda su vida laboral y se retiró, y aún están pagando los créditos estudiantiles. ¿Tú puedes creer esto? En un año promedio, ellos se les saca $180 millones para pago de créditos estudiantiles. De nuevo, ya se graduaron, trabajaron toda su vida productiva, se retiraron y aún no han acabado de pagar los créditos estudiantiles. ¡Qué locura es! Entonces, eso está atado. Literalmente. Y entonces aquí es donde necesitamos hablarle a la iglesia, y para contestar tu pregunta y hacer énfasis, por lo menos hoy quisiera invitarte. Siéntate con tu familia, siéntate con tu esposa, toma el tiempo para vertir todos estos números y decir, ok, esta es mi realidad. Entonces, para contestar tu última pregunta, Fer, yo creo que la gente entra en deuda a pesar de conocer lo que tú dices, porque realmente no sabe la condición de sus finanzas. Salomón nos dice en Proverbios 27, 23 y 24, que nosotros debemos conocer la condición de nuestros rebaños y de nuestros ganados, porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida. A mí me gusta traer ese verso a la actualidad. Al contexto. Claro. ¿Por qué? Porque en esa época se medía la riqueza de esa manera, pero hoy yo creo que Salomón nos estaría diciendo, asegúrate de tener un presupuesto, mira muy bien cuánto gastas, cuánto ganas, mira cuáles son los intereses que tú tienes, cuáles son las condiciones en la hipoteca, en la tarjeta de crédito. ¿Por qué razón? Porque si no lo haces, lo único que le vas a dejar a tus hijos es una deuda. La herencia, heredamos deuda. Mira, vamos a las escrituras. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces la deuda, acá es la palabra bíblica, la deuda es esclavitud, o sea, es una atadura, Pero me gusta el verso anterior. Mira, sí, lo que está relacionado. Yo lo digo que esa es la mayor revelación, que antes de Proverbios 22:7 está Proverbios 22:6. Qué gran donde revelación. Nos habla de las generaciones. Entonces en el 7 dice que es esclavo, pero no está desconectado. Está hablando el hombre más sabio del mundo. Y antes dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos. Entonces hay muchas cosas que nosotros traemos de niños. Correcto. Entonces una de las grandes cosas que estamos hablando ahora, estamos hablando sobre salud integral en esta temporada. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que trae sanidad al alma es entender que nuestra historia del pasado tiene una implicancia en nuestras acciones del presente. Ignorar eso es esclavitud también. La ignorancia es esclavitud. Dice, no, una cosa fue lo que yo crecí, ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, pero no me doy cuenta de los lentes que tengo, la mentalidad que tengo, las tendencias que tengo en mi genética o por mi contexto social, que a veces estoy contestando a cosas que yo creo que necesito, pero son solo deseos para sentirme valorado. Y no una necesidad. Y necesitamos esa combinación. Yo dije en el otro episodio, amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma y tengas salud. Así que más que prosperidad y salud, es como comienza, amado. Hermoso. Cuando dice amado es porque si te sientes amado por dentro, vas a prosperar por fuera en todas las cosas. No necesitas estar comprando y gastando para sentirte amado. ¿Cuántas cosas hacemos para sentirnos amados? Pero acá la clave creo que es en la instrucción. Correcto. No voy a utilizar la palabra carga, sino en la responsabilidad que nos pone Dios a nosotros los papás, de decir, ¿sabes qué? Desde niños les tienes que enseñar. Exacto. No los corrompas. Exacto. Porque muchas veces tratamos de darle a nuestros hijos todo lo que no tuvimos cuando pequeños nosotros, ¿verdad? Y los podemos corromper. ¿Sabes qué pensaba mientras tú hablas del tema de la esclavitud? Que alguien pudiera estar pensando, pero yo no soy esclavo de nadie. ¿Por qué dicen esto? Quisiera poner un ejemplo muy sencillo.
Seguramente a usted le pasó en algún instante, a alguien le tuvo que pasar, que le dio dinero prestado a alguien, ¿verdad? Vamos a decir en la iglesia, alguna persona le dijo, mira, yo te lo devuelvo. Y resulta que esa persona, por alguna situación, entonces no te regresó el dinero. ¿Qué pasa? Entonces ahora estás pensando en esa persona. Cualquier nombre, no me regresó el dinero. Pero estás allí en Instagram o en Facebook y te das cuenta, vamos a ponerle el nombre Pepe, que Pepe se fue de vacaciones. Y entonces ahora tú empiezas a sentir que tienes algún tipo de derechos sobre las decisiones que esa persona toma. ¿Por qué razón? Porque no me cumplió con lo que a mí me dijo. Exacto. Entonces ahora cuando me lo encuentro en la iglesia, Pepe, ¿qué hace? Que se va por otro lado. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una responsabilidad. Y en el caso de Pepe, ¿qué sucede? Que Pepe entonces ahora dice, uy, yo no quiero volver a enfrentar a Fernanda porque me va a cobrar un dinero. Entonces allí es donde vemos que se genera una relación que es espiritual de esclavitud de Señor. ¿Por qué? Porque ahora de un momento para otro Fernanda se siente con derechos sobre Pepe y ahora Pepe se siente que tiene que estar sometido bajo la dirección y de alguna manera mejor evado esta circunstancia. Claro. Esclavitud en el diccionario es no tener la capacidad de decidir. Dice que es una persona que está sometido a la voluntad de otra persona y que puede ser comprado o vendido en cualquier momento. Claro. Y eso es lo que sucede con las instituciones. Y en ese caso pienso que cuando uno le debe algo a alguien, si ese alguien se enoja y me maldice, habla mal de mí, en realidad espiritualmente tiene autoridad para maldecirme y su maldición me llega. Por supuesto. Porque yo espiritualmente estoy atado, soy deudor, soy esclavo de esa persona. Lo que en la época de la esclavitud, lo que un amo decía, se tenía que hacer era sí voluntad, o sí. Era ley. Era ley. Entonces, cuando uno es esclavo espiritualmente de alguien, por más que yo estoy en mi casa haciendo lo que yo quiero, lo que ese alguien me desea. Y ahí hay un concepto súper importante, bíblico también, y es que solo aquella persona a la que se le debe tiene la autoridad para liberarte. Claro. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde viene el año del jubileo, donde decía, ese año le perdonarás las deudas. Claro. Y allí pudiéramos hablar del tema de la bancarrota, del tema de todo esto. ¿Por qué razón? Porque solamente el banco al que tú le debes es el que tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Te perdono. Claro. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, precisamente por todo este desorden, entonces dicen, simplemente lo que hago es que meto una bancarrota y ya no debo nada. Sí, pero quisiera recomendarte que no entres en un espíritu de robo. ¿Por qué razón? Claro. Porque tú consumiste, tú hiciste esos gastos, tú malgastaste el dinero y tú debes esa plata. Es un compromiso. Y no simplemente utilizar la ley, algún beneficio de la ley para salir de la irresponsabilidad que yo he tenido. Claro, es verdad. Sí, eso es muy bueno cuando Jesús se revela, que dice que Él es alfa y omega. Él es la primera y la última palabra. Y a veces eso significa que Él es el iniciador y el consumador. Pero hay cosas que nosotros iniciamos, nosotros quisimos hacer, nosotros quisimos comprar, nosotros quisimos emprender y después le pedimos que Él sea la omega de algo que Él nunca fue el alfa. Y ahí es donde entra el arrepentimiento. Arrepentimiento es, vuelvo, ¿qué me dijo el Señor? ¿Cuál es la palabra que Él me dio? ¿Y qué estoy pidiendo que Él sea el alfa de lo que nunca fue el omega? Necesitamos arrepentimiento. Así que, como el primer punto, orden. Planifiquen el orden y arrepiéntense. La palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad, metanoia. Y decir, Señor, a veces piensa que el problema es más dinero. Si yo tuviera más dinero, no. Si yo tuviera más orden, Correcto. si planificara mejor lo que sí tengo. Y vengo a decir eso a todos. No pidan un milagro de más dinero. Pidan, Señor, dame sabiduría para ordenar lo que sí tengo. Claro. Como el profeta llegó a la casa y dijo, ¿qué tienes en tu casa? Porque el milagro va a salir con lo que tienes en tu mano. Los 5 panes y los 2 peces, un poquito de harina, un poquito de aceite, oro para que venga luz. Es acá donde entra lo espiritual también. Es acá donde dice, Señor, ilumina mi mente. Porque a veces nuestra única solución es que alguien me dé el dinero. Así es. Que alguien, que creemos que lo único que clamamos es por un milagro, que alguien lo haga. Que alguien sea el omega de lo que Dios no fue el alfa. Entonces necesitamos volver a su palabra con arrepentimiento. Para mí me gusta eso, el pensar como si mi vida fuera una película, Dios escribió el guión. Y pecado es cuando yo quiero vivir mi propio guión dentro de la película de Dios, pero arrepentimiento es cuando yo vuelvo a lo que Dios escribió, a su palabra. ¿Qué escribió el Señor? Y estamos dando oportunidades. Por eso es un mensaje de esperanza hoy acá. Puede ser que mucha gente esté sangrando, esté perdiendo tiempo, energía, recursos, pero Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento. Tú dices algo que es
tan importante que las personas están buscando afuera por la solución cuando la solución la tienen adentro. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, verdad. si tú no tienes instrucción, pídela. Si tú no tienes sabiduría, pídela, que Dios es generoso para dártela. Si tú no conoces, lee la Biblia, medita en ella y vas a prosperar. Si tú no sabes cómo hacer las cosas, el libro de Proverbios dice, busca el buen consejo. En el buen consejo está la victoria. Entonces, realmente pudiera decirlo, Marcos, no tenemos ninguna excusa, y yo pediría que las personas que nos están viendo no hagan parte de ese 10% que dice solamente Yes. o solamente un 10% tiene algún tipo de interés en salir adelante. Muchas personas definen la locura como el continuar haciendo lo mismo buscando unos resultados diferentes. Claro, Entonces exacto. no podemos entrar en esa locura. Sí. Salmo 37:21 dice, el impío pide prestado y no paga. Salmo 37. Así que necesitamos ser responsables, porque esto hace Exacto. parte de nuestro testimonio. Totalmente. Nuestro testimonio también, creo, se ve en la manera como administramos nuestro dinero. Y quiero entrar acá por el final, leyendo un texto también que compartiste con nosotros, Romanos 13:8, dice, no deban nada a nadie, porque también para los que les gusta teología, dijeron, no, ustedes están dando solo ejemplo del Antiguo Testamento. No, vamos a Nuevo Pacto, a la iglesia que está en Roma. Pablo dice, no deban nada a nadie. Es un mandato apostólico. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces acá está hablando de dos cosas, diciendo, manténganse libres de deudas. Y viene hablando de un concepto financiero. Esto es muy importante También el antes, ¿no? contexto, Que ¿me paguen entiendes? Porque sus viene hablando de los impuestos. tributos. Todo viene hablando de finanzas. No es un verso que estamos sacando del contexto. Aislado. Sí, Claro. paguen a todo lo que deban, al impuesto, al que tributo, al que temor, al que honra. Y ahí comienza a hablar de honra. Pero acá yo estaba viendo algo como que si yo estoy atado en las finanzas, no tengo tiempo ni energía psíquica para amar. Claro. ¿Qué voy a pensar en el prójimo? Dice, si tenés que deber algo, debe amor al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Es como en el avión, cuando hay despresurización de aire, entonces cae la mascarilla de oxígeno, pero no voy a ayudar al niño o al necesitado. Primero el grande pone. Entonces, si yo no tengo oxígeno, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Entonces, yo lo que veo, lo que debe estar pasando, quiero que puedan poner en los comentarios si alguien dice, yo soy el que estaba sangrando, pero voy a estancar, no sé por qué estoy con esa imagen desde que comenzamos acá, gente que va a dejar de sangrar ahora, va a estancar el sangrado, va a identificar dónde está. Es como que, imagínate que si estuviera sangrando acá, y yo te pregunto, ¿cómo estás? Yo, bien, estoy cantando, estoy en la iglesia, estoy ofrendando, Claro. pero yo estoy viendo que está sangrando acá. Wow. ¿Sí? Y ignoramos Para una la realidad. disociación. Con que retomen la conciencia diciendo, vamos a estancar eso, vamos a ordenar, Wow. voy a poner la mascarilla de oxígeno, pero ahora hablamos propósito. ¿Cuál es el propósito de la libertad financiera? Porque acá es donde muchos se quedan y usan la iglesia solo para pagar sus deudas, usan la predicación bíblica solo para prosperar económicamente. O para comprar Claro. juguetes o para placeres. O para ostentación. O logran salir de Egipto, pero con ese oro y ese dinero terminan haciendo ídolos. Un Entonces, becerro de oro. ¿Qué estás haciendo con el oro que Dios te dio? Entonces, Dios te liberó. Vamos a suponer que ahora seguiste los principios bíblicos, buscaste asesoría financiera y estás libre financieramente. Ahora la pregunta es, ¿para qué eres libre? Y eso es lo que estamos hablando acá. Ahora hablemos del propósito. ¿Cuál es el propósito de la libertad financiera? Hermoso. En algún momento, después de llegar al tema de cancelación de deudas y de empezar a ver un futuro diferente, yo siento que el Espíritu Santo me dijo, ¿para qué hiciste esto? ¿Con qué propósito? ¿Para ti? ¿Simplemente es por tu familia? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Fue la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer con las experiencias? Anoche en la conferencia hablábamos de todo el dinero que desperdiciamos con mi esposa, que ahora la gente no lo tiene que desperdiciar si desean tomar esa decisión. Claro. Pero más allá, el mayor combustible, pudiera decir, que esta predicación tiene que ver con los planes eternos del Padre Celestial, con los planes que Jesucristo tiene para la tierra. ¿Por qué razón? Porque al establecer estos planes en las congregaciones locales,
usualmente lo que vemos al año y medio, a los 2 años, hay un testimonio de uno de los pastores en el libro de Libertad Financiera y él dice, nos encontramos, el día que los pastores vinieron a hablarnos al respecto, nos encontramos que habíamos establecido una cultura de deuda en la iglesia. Sí, nosotros estábamos endeudados y la gente estaba endeudada porque nunca habíamos hablado respecto a la libertad. Y esto mantenía precisamente a la gente en esclavitud. El cambio que esta congregación tuvo fue tan grande que después él escribe y dice, las personas cambiaron su mente, los muchachos están graduando sin créditos estudiantiles y estamos pudiendo ser generosos en establecer otras congregaciones, en enviar misioneros. Entonces, allí es donde me quiero enfocar. Porque este es el tema, a mi manera de ver, más importante. Jesús dijo, este evangelio del reino se predicará en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. ¿Qué sucede, Fernanda? ¿Qué sucede, Fernanda? ¿Qué sucede, Marcos, cuando tenemos una congregación local que está endeudada? ¿Pueden pensar en enviar un misionero? No, claro. ¿Pueden pensar en sembrar sillas o un equipo de música para una nueva congregación? No van a estar pensando en eso. Van a estar ensimismados, van a estar mirando cómo nosotros sobrevivimos, cómo hacemos para llegar al fin del mes. Entonces, cuando una congregación local experimenta la libertad financiera, crece en generosidad y crece en misiones, crece en plantación de iglesias y el reino avanza. Mi propuesta, al menos mi conclusión, es que la estrategia número 1 de Satanás, lo que ha tenido es a una iglesia que está estrangulada, una iglesia que está pobre, una iglesia que está endeudada y que no tiene el poder de decisión de decir, ¿sabes qué? Establecemos más iglesias, enviamos más misioneros, vamos a las naciones de la tierra porque no tenemos recursos. Si no tenemos cómo pagar la luz este mes, ¿cómo vamos a estar pensando en enviar a gente a otras naciones de la tierra? Y creo que también cuando hablamos de esclavitud de las finanzas, no solamente hablamos del pobre que no puede dar algo porque está endeudado, sino también de aquel que está esclavo en su abundancia, porque están distraídos con sus becerros de oro, con sus gastos, con sus viajes, con su nuevo carro, su nueva casa, su nueva adquisición, que tampoco están mirando lo que el reino está necesitando. Entonces tenemos dos esclavos distintos, ¿no? Totalmente. Y si tú ves, es el resultado específico de las dos predicaciones que hemos hablado. Sí. Por un lado el evangelio de pobreza, por el otro lado el evangelio de prosperidad. Sí. Entonces ambos están cautivos en ese evangelio. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque yo le digo a la gente, ten cuidado que eso por lo que tú has orado y que es una bendición que le estás pidiendo a Dios no se convierta después de que Dios te lo da en el motivo por el que no regresas. ¿A qué me refiero? Seguramente a ustedes les ha pasado la cantidad de personas que vienen y nos dicen, por favor, ore por mí porque este es un negocio y si sale este negocio usted no sabe, pastor, lo que yo voy a hacer. Yo no sé a ti cuánta gente te ha pagado el edificio de la iglesia con las promesas que te dicen. Sí. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que quizás estas personas tienen buenas intenciones y dicen, ore por mí y Dios le da ese negocio y no los vuelves a ver. Y cuando te encuentras con ellos, entonces te dicen, ¿qué pasó? No, usted sabe, es que la bendición del Señor, ahora pues yo tengo que trabajar, tengo que salir de viaje, tengo que esto, tengo que aquello. Y entonces, eso que tú le pediste a Dios ahora se convirtió en el impedimento para que tú te acuerdes de Él. Qué fuerte. Para que tú vuelvas a servir a la iglesia, para que tú establezcas el reino como una prioridad. Es que creo que ahí también está la dependencia de Dios, ¿no? Que es saber depender de Dios cuando no tengo y cuando tengo mucho. Me parece que hasta se hace más difícil de depender de Dios cuando tengo mucho. Por supuesto. ¿No? Por eso la oración de David que decía, no me des de más ni me des de menos. O sea, David sabía que el corazón tiene un límite, tiene una medida y cada corazón tiene una medida diferente. Sí. El punto es, me parece, hasta dónde mi corazón puede en la escasez o en la abundancia. No embriagarme. Con el resultado nosotros estamos usando la definición de prosperidad, es libertad de tiempo, de recursos y de geografía. O sea, una persona próspera bíblicamente es que el Señor le dice, quiero que te muevas y se mueve, quiero que des todo lo que tenés y puede dar, o quiero que te quedes acá y tiene tiempo para disponer para el servicio. Pero si, aunque yo tenga dinero, pero no tengo tiempo para servir, no puedo moverme porque tengo próxima. Y si Dios me pide para dar, estoy atado a eso, estoy pidiendo, estoy
pidiendo permiso al presupuesto, a Mamón, Claro. antes que haciendo lo que Dios me dice. Y es quizás el cierre más importante que podemos tener, y es entender que el dinero que tú tienes en tu cuenta de banco o en tu casa, hay un espíritu que lo gobierna, o el espíritu de Dios o Mamón. Uf. Exacto. No hay otra opción. Sí. A mí me impresiona, Marcos, que Jesús no comparó ningún otro ente Exactamente. espiritual, ningún otro con Dios. Claro. Dice, nadie puede servir a Dios o a Mamón. Lo ponen ¿A qué como nos rival. estamos refiriendo? Exacto, pero ningún otro. Sí, sí, sí. Ninguno te está ¿Por qué suelto. razón? Mamón en el concepto bíblico viene de un dios pagano babilónico que en teoría era el dios de la prosperidad, el dios de la abundancia. Y entonces Jesús, hablando en este concepto, en este contexto donde ellos le podían entender, dice, o ustedes van a servir a Dios o a Mamón. ¿Y por qué razón viene ese choque? Y Fer, tiene que ver con lo que tú dices. Porque Mamón es un demonio arrogante y soberbio que te ofrece y promete lo que solamente Dios te puede dar. Ojo con esto. ¿Por qué? Claro. Porque Él te dice, si tú me tienes, vas a tener paz. Claro. Pero es que la paz solo la da Dios. Si tú me tienes, Claro. vas a tener felicidad. No, pero es que la felicidad la da Dios. El contentamiento también. Me hago entender, Él te está ofreciendo cosas que no puede proveer y se compara con Dios. Entonces Claro. el problema que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento es que creemos que el dinero nos va a dar la paz, que el dinero nos va a dar la felicidad, que el dinero nos va a dar un nombre, que el dinero nos va a dar una identidad, que el dinero nos va a comprar un hogar, una casa, pero no nos puede comprar un hogar. Exacto. Me Sí. comunico, entonces Puede pagar la cama, pero no te puede dar descanso. exactamente. O mira, déjame contar una historia. Estoy hablando con un empresario que fue uno de los primeros enfermos de COVID en Colombia. Y después de muchas cosas, el hombre salió de este proceso y estaba tan agradecido que quiso invitar al doctor que lo acompañó en todo ese proceso y que de alguna manera no permitió que muriera, y lo invitó a su casa de descanso. Y entonces le dice, en algún momento en una de las cenas le dice, doctor, yo quiero saber por qué razón usted nunca me puso en un respirador, porque si me hubiera puesto en un respirador, pues seguramente hubiera muerto. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Y el hombre le dice, sencillo, nosotros teníamos una orden de a las personas de más de 60 años no tratar de rescatarlos, que se murieran, porque mejor nos enfocábamos en los jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú entras a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos, no hay manera de identificar a un multimillonario de a un pobre. Todos somos iguales. Exacto. Todos tenemos el mismo destino. Y este hombre le marcó mucho el hecho de que no fue porque supieran que era un millonario o que tenía influencia, sino que fue Dios el que le sacó de allí. Exacto. Mamón te podrá comprar un muy buen hospital, pero no te puede comprar la vida. Totalmente. Y allí pudiéramos hacer muchas otras comparaciones. Por eso es importante que en este día tú puedas reflexionar si acaso has estado bajo la influencia de este espíritu demoníaco que es arrogante, lo vuelvo a decir, soberbio, y que te está prometiendo lo que solamente tu Padre Celestial te puede dar. Las riquezas son pasajeras. Las podemos utilizar de buena manera aquí en la tierra. Particularmente no creo que la Biblia me da un sustento para decirte que absolutamente todos los hijos de Dios serán millonarios. Por el contrario, veo que Jesús nos dice que a cada uno nos da según la capacidad que tenemos. Así que creo que es el momento de pedirle a Dios lo que en algún instante yo tuve que hacer, Marcos y Fer, y habían muchas voces en mi vida, habían muchas voces desde pequeño. Con todo esto, seguramente a ustedes les pasó al venir de la iglesia por muchos años. Muchas voces de la pobreza, muchas voces de la riqueza, muchas voces de los pactos, muchas voces de haz esto, haz aquello, haz lo uno, haz lo otro. Y llegó un momento en el que tuve que regresar a la palabra y decirle, Señor, yo quiero que tú me digas, tú enséñame qué es lo que tú dices respecto a las finanzas, cuáles son tus pensamientos para mí. Y no encontré a nadie más sino a un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros
pero que nos deja decidir. Y en la parábola que tradicionalmente llamamos del hijo pródigo, allí encontramos, esta es la parábola que más utilizo para hablar de finanzas, porque allí encontramos la condición de dos hijos. Uno que sabe que es hijo, pero que es independiente y hace absolutamente todo lo que quiere con el dinero, porque en esencia dice, sabes que yo sé más que tú, papá. Me voy a ir y voy a gastar como a mí se me da la gana. Y tiene que llegar a un momento de reflexión, a volver en sí. Posiblemente este día es el día en que tú vuelves en sí. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé que soy hijo de Dios, sé que soy salvo, pero he venido administrando el dinero como a mí se me ha dado la gana y tengo que regresar. Cuando tú haces eso, vas a ver cómo terminas. En humillación, porque este muchacho quería comer la comida de cerdos. En soledad, porque no había nadie que lo acompañara. En tanto había abundancia, habían amigos, pero en soledad, en la pobreza estaba la soledad. Terminó aguantando hambre. Y todas estas son las cosas que nos suceden hasta que Él vuelve en sí. Y en la casa del Padre, ¿qué encontramos? Todo lo contrario. Encontramos que en vez de soledad hay un abrazo. Encontramos que en vez de escasez hay abundancia. Encontramos que en vez de humillación hay un nombre, tienes un anillo, tienes un propósito, tienes un manto que yo te doy. Entonces, este es el primer hijo, pero el segundo hijo quizás es el que está peor aún. ¿Por qué razón? Porque estando en la casa del Padre tiene una mentalidad de esclavo. Claro. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 12 de Lucas 15, 12 dice que el Padre les repartió la herencia. A los dos les dio la herencia desde el principio. Sin embargo, este muchacho decía, ¿cómo no me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos? Es decir, este era un muchacho que estaba en la casa, pero que tenía una mentalidad de esclavitud, que no conocía al Padre, porque en el momento en el que él regresa de estar en el campo, él va a hablar con otro siervo y le dice, ¿qué es lo que pasa? No encuentras una referencia que este muchacho en algún instante se haya referido al Padre como Padre, sino que él va a hablar con otro esclavo. Y entonces allí le dice, ¿por cuántos años yo he sido tu esclavo y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos? Toda la mentalidad que yo tengo es de esclavitud y no he entendido la herencia que yo tengo en Cristo Jesús. Entonces los dos necesitamos, el uno llegar a arrepentirnos respecto a la administración y el otro respecto a la mentalidad de esclavitud que hemos tenido. Sí, la mentalidad del Padre. Creo yo que el no conocer al Padre, ¿no? El no conocer el papá que tenemos, proveedor, que da propósito, que da destino, nos hace entrar en las peores esclavitudes. Ahora, quiero hacer una preguntita a la gente que está conectada y nos gustaría escuchar. Quiero preguntarte, o nos gustaría leerte, perdón. Queremos preguntarte, ¿para qué quisieras libertad financiera? ¿Para qué quieres salud en las finanzas? Si vos podés contestarnos ahí debajo, aún el que tiene mucho, el que tiene poco, libertad, saber que el dinero no te domine. ¿Para qué quisieras tener libertad financiera? Porque creo que ese es el objetivo, eso es lo que va a mover, lo que te va a empujar, va a ser tu motor para caminar en pos de la libertad. Y otra cosita que quería decir es algo que me gusta mucho, Paz, cada vez que te escucho y siempre desde que te conocemos pasa eso. A mí me pasa en lo personal que escucho muchas personas que hablan de finanzas, pero cuando te escucho a vos, escucho a los Riffel y a algunas personas, termino siempre más enamorada de mi papá celestial. Qué hermoso. Y eso para mí es una señal de que estamos hablando de algo bueno. Porque me ha pasado estar en charlas donde se habla de salud financiera, de libertad, y salgo de ahí y no me doy cuenta y mi corazón está, sí, tengo que cambiar el carro, tengo que cambiar la casa, sí, yo puedo más. Cuando mi corazón y mi mente están yendo para ese lado, digo, acá hubo una semilla incorrecta de lo que se habló, de esa supuesta libertad, me está llevando a un lugar incorrecto. Entonces creo que siempre que la libertad financiera esté enfocada en conocer al Padre, estamos yendo por buen camino y gracias por eso, por mostrarnos al Padre. Gracias, porque creo que ese es el fundamento de la salud financiera, ¿no? Es conocer al Padre, conocer, como nos enseñabas hoy hace un rato, de que no somos dueños, somos mayordomos, que mi papá es dueño de absolutamente todo. Somos responsables de todo y dueños de nada. Y para aquellos que quieren profundizar mucho más en este tema, tenemos los libros del pastor, ¿no es cierto? Ahí está. Mi resumen de lo que hemos hablado hasta acá
que me gustaría que terminaras orando por toda la gente que quizás necesita esperanza ahora y ordenarse y prosperar según los principios bíblicos. Pero también mi resumen es que número uno, hablamos de despertar la conciencia por querer aprender. Aprender de ese tema. Eso es lo número uno para que todos salgan con un resumen claro. Entonces, para aprender, ahí vienen los libros. O sea, lo que le costó años, décadas, procesos lo resumen en libros. Entonces, el que no deja de aprender, no deja de crecer. Así que inviertan en tu crecimiento. Entonces, acá tenemos, yo por lo menos menciono rápido ese libro, El Liderazgo Eficaz. Voy a dejar los links abajo. Se puede conseguir online, ¿no? O también es de la Casa Creación. Lo puedes conseguir, creo que en una librería cerca. El Secreto de Salomón. Encuentre la sabiduría para manejar sus finanzas y Libertad Financiera. Un plan para escapar de las deudas y tener éxito en sus finanzas. Marcos, ¿sabes qué me gustaría? Hoy les hablamos específicamente del presupuesto y quisiera brindarles una herramienta que es totalmente gratuita. Si desean, pueden visitar la página edwincastro.com y en el tabulador de recursos ustedes pueden descargar un formato para hacer su presupuesto. De nuevo, no vale absolutamente nada y el mismo formato le va a enseñar cuánto dinero está gastando en cada una de las categorías. Entonces simplemente es una herramienta específica, de nuevo, edwincastro.com en el tabulador de recursos. Pueden descargarlo totalmente gratis. ¿Para qué? Para que puedan empezar con esto que hemos hablado, por lo menos desde la conocer cómo están mis finanzas y desde allí pues sí hay un plan específico de cómo pagar las deudas de manera acelerada, cómo establecer un proceso de negociación con los acreedores. Hay muchas cosas allí que fue como tú lo dices, muchas lágrimas, muchos años, pero lo único que quiero enfatizar es hay esperanza. Hoy puede ser ese día en el que tomas una decisión y cambias el futuro financiero de tus generaciones. Amén, amén, amén. Entonces nosotros hablamos de despertar la conciencia hacia la educación, así que inviertan en buscar asesoría, buscar consejo, buscar herramientas que te ayuden a cambiar la mentalidad. Número 2, hablamos también de liberarnos de las deudas, estancar el sangrado, enfocarnos en ordenarnos, en cómo no solamente aumentar los ingresos, sino dónde está yendo el dinero y cómo ordenarnos eso. Porque después del orden viene la multiplicación. Orden para ver los milagros del Señor. Y por último, ¿cuál es el propósito de la libertad financiera en sí? Hermoso. No es la ostentación, no es para que digas a los demás, mira lo que yo logré, no es para que tengas ropa de marca, no es para que produzcas envidia en otros o queriendo tener cosas materiales para llenar un vacío interno. El propósito de las finanzas, de la libertad financiera, es colaborar con el plan de Dios. Es que seas alguien que vas a financiar tu propia asignación y vas a financiar la asignación de otros. Que seas un colaborador de la predicación del Evangelio. Oro para que Dios levante libertadores financieros. Que no solamente Él te liberó a ti, sino que te va a usar para prosperar a otros, para financiar congregaciones en lugares no alcanzados. Vamos a entrar en Medio Oriente, vamos a ayudar a nativos, gente que no podría venir aquí, pero van a tener acceso al Evangelio por tus finanzas. Oro para que tengas el entendimiento del para qué Dios te prospera. Riqueza es agregar valor a otros. Es que lo que Dios te dio beneficia a otros. Es abrir el camino para otros. Porque qué tremendo ver, por ejemplo, en el pastor Edwin, porque él es empresario, tiene su congregación local, ya está, él podría solamente estar sacando el jugo de los beneficios de las bendiciones que Dios le dio a él, económica, espiritual, ministerial. ¿Por qué escribe un libro? ¿Por qué tiene esa página de internet y da recursos gratis? Porque está agregando valor a otros. Y eso es riqueza. Que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar y multiplicar eso en otros. Yo pienso en la imagen de José en Egipto. Dice que el Señor lo prosperó y estaba con él. Y donde él pasaba, él prosperaba a otros. Así es. La casa de Potifar, Faraón, el mismo sistema de Egipto y el mundo entero fue bendecido porque él era próspero. O sea, él estaba agregando valor a otros. Así que oro para que en los últimos tiempos tengamos una iglesia libre de deudas, misioneros que no están esperando que le den, sino que ellos van a hacer lo que van a financiar su propia misión y la misión de otros. Y ahí está el propósito de la libertad financiera. Yo doy gracias a Dios por acercarnos a personas como el pastor Edwin y otros con el corazón enseñable y decir, Señor, enséñame a cambiar mi mentalidad y a realmente crecer. Yo me recordaba y me emocionaba cuando estamos acá, recordándome que cuando Fer y yo comenzamos el ministerio, alguien nos regaló un auto, un carro, un automóvil. Y nuestro primer carro, nuestra idea es que, bueno,
ya que lo teníamos, era nuestro primer recurso, era todo lo que teníamos material. Entonces dice, vamos a usar eso para negociarlo y tener uno un poquito mejor, y así comenzar. Y el Señor nos dijo, no, eso es una semilla, no es pan para comer, es semilla para sembrar, y regalamos. Y de ahí se nos abrió. Comenzamos a organizarnos financieramente porque nuestra única opción de que tuviéramos algo es que alguien nos diera. A principio fue la mentalidad. Era la mentalidad, pero Dios comenzó a hacernos descubrir qué teníamos adentro. Nos ordenamos. Qué hermoso. Fer y yo venimos de una familia que tiene muchas deudas, pero por la gracia del Señor, me acuerdo cuando estábamos recién casados, fuimos a estudiar. Sí, eso quería contar, pastor, que cuando nosotros nos casamos, en las bodas, porque fueron 2 bodas, Brasil y Argentina. Me casé 2 veces con la misma mujer. Nuestros 2 papás estaban enterrados en deudas. Wow. Entonces nosotros nos miramos en la luna de miel y dijimos, ¿qué queremos? No sé, solo sabemos que no queremos deuda. O sea, ¿qué queremos para lo que queda por delante? Solo sabíamos que no queríamos deuda. Así que cuando comenzamos nuestra vida de casados, comenzamos a tomar un curso que quedaba en nuestra ciudad, en un pastor en la otra punta de la ciudad. Y nos tomábamos un bus para ir hasta allá, para aprender sobre finanzas. Y fue nuestro enfoque el primer año. Solo sabemos que no queremos deuda. Solo caminamos, pagamos el precio y solo por la gracia de Dios nunca tuvimos una deuda en los 20 años casi de casados. Pero fue porque dijimos, aún aquellos que dicen, bueno, pero yo no tengo forma, mi familia, de donde yo vengo, no hay excusas. Aún de donde uno viene, uno tiene que buscar pagar por conocimiento, esforzarse, salir de ahí, porque la libertad se paga. Sí, y nosotros, este es el episodio más largo que tuvimos, y si llegaron hasta acá, es porque hay gente hambrienta por crecer en el Señor. Y estamos contando todos sus testimonios para decir que es posible. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando que es posible que entres en una libertad financiera y que uses eso para colaborar y financiar el propósito de Dios en tu vida y en otros. Entonces, nosotros pasamos por el otro lado, recibimos un auto de regalo y después nosotros oramos y dijimos, Señor, queremos estar de los que dan, no de los que reciben. Y ya dimos hoy varios autos y queremos estar del lado de los que dan. Y quiero bendecir a todos. Quiero pedir que el pastor Edwin ore para no sé cuál temporada de tu vida estás. Si estás comenzando, si estás hoy saliendo de deudas, si ya estás en el tiempo de prosperidad para financiar proyectos, pero que puedas escuchar la voz de Dios ahí donde estás y entender que lo que Dios te dio es para hacer crecer a otros y para colaborar con el plan de Dios. Padre, yo te doy gracias por darnos el privilegio de estar en este momento unidos, gracias, Señor, como uno solo, nos ponemos de acuerdo. Gracias, Jesús. Para que la esperanza del cielo, Señor, eso que dice ahí en el libro de Romanos, que el Dios de la esperanza, Señor, los llene por medio del Espíritu Santo, Señor. Solamente tú puedes traer en este día aliento del cielo, Señor, poder de resurrección en la vida de personas que estaban literalmente, inclusive, entiendo por el Espíritu, personas que a pesar de estar en la iglesia estaban viendo el suicidio como una opción porque ha sucedido, Dios. Pedimos, Dios Todopoderoso, que hoy sea tu Espíritu soplando esperanza, que ellos tengan la capacidad de poder imaginar un futuro diferente y de conocer tus planes, Dios Todopoderoso. Señor, que cadenas, que vendas, Señor, caigan en este día, Señor, que se derriben todas las conclusiones incorrectas que muchas personas han tenido hasta este momento en un área como esta, Dios Todopoderoso. Que la libertad del reino de los cielos se manifieste de una manera real y específica. Dales la capacidad de permanecer en esta decisión. De la misma manera como Fernanda, Señor, lo comentaba, tomaron la decisión de que esta no sería su opción, Dios. Que esto sea algo multiplicador en las personas que escuchan en este día y que están viendo, Dios. Y por último, Dios, oro por aquellos que yo llamo esos Josés de Arimatea, Señor, esos Nicodemos, que tienen la conciencia, la revelación del cuerpo de Cristo, que están dispuestos, Señor, a arriesgarse y a utilizar de sus recursos para tratar el cuerpo de Cristo Jesús, Señor. He pensado que hubiese sucedido si ese cuerpo se hubiera perdido. Evidentemente tú eres soberano, pero utilizaste a esas 2 personas para darle una sepultura digna y que desde allí se genera la resurrección, Dios.
Aquellos, Señor, que tú les has dado este encargo, Señor, darles la estrategia, darles la capacidad para cuidar del cuerpo de Cristo, Señor. Amén. Y sobre todas las cosas, que podamos entender que se trata del avance del reino de los cielos. Oramos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Amigos. Y Muchas quiero gracias. solo reforzar lo que dijo Fer, que pongan ahora en los comentarios la respuesta, tu respuesta, ¿para qué quieres libertad financiera? Y que eso sea una declaración de fe pública también, diciendo que quizás ahora estás enterrado en deudas, quizás ahora necesitas mascarilla de oxígeno, pero diciendo, si el Señor me libera, tiene un propósito, y que puedas declarar eso públicamente ahí. Y lo que siempre oramos es que siempre tengas para dar, que siempre tengas para dar. Así que si les sirvió eso, que recomiendes también este podcast a otras personas, tu grupo de familia, tu grupo de la iglesia, y vamos a crecer juntos, porque vamos a levantar muchos financiadores de este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Esa es la relación con el mensaje Maranata. Gente que va a tener recursos para financiar el plan de Dios hasta que Él venga. Así Amén. es. Gracias. Paz. Les amamos. Muchas Amor. gracias. Una capa. Gracias, equipo. Tiempo de mesa. Nos vemos Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Tiempo de mesa.